El detrás de cámara de It fue casi tan aterrador como la miniserie misma. Niños revoltosos. Look, you're actors here. I know you're having fun. I love you're having fun. You have to do your job. Bromas pesadas y una actriz que sufrió el acoso de sus compañeros marcaron cada día de rodaje. Y en medio de todo, Carrie luchaba para dar vida a un payaso que se transformaría en un ícono del terror. It's always kind of tough having that stuff stuck on you. Caos, miedo y tensión se mezclaban sin control, creando una experiencia inolvidable. Pero para conocer esa historia hay que ir a donde todo comenzó. Antes de seguir con la historia, déjame contarte algo que de verdad te puede interesar. Si sos como yo, que vive metido entre películas, series, documentales, seguro también vivís navegando por internet como loco. Pero ojo, lo que haces online no es tan privado como pensás, ni siquiera con modo incógnito. Acá es donde entra CyberGhost VPN, que es básicamente como tener un invisible activado para tu vida digital. Nadie ve por dónde vas, ni lo que haces, ni tu proveedor de internet, ni las redes públicas, ni la web que visitas. Literal, ni CyberGhost mismo puede ver lo que haces. Solo tenés que seleccionar una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. Y esto viene genial para lo que nos gusta. Desbloqueas catálogos de más de 40 plataformas. Sí, podés ver el Netflix de Estados Unidos, que tiene como un 50% más de contenido sin tener que viajar. Es fácil, rápido y encima podés usarlo en hasta 7 dispositivos. Así que sí, podés compartirlo con tu familia o tus amigos cinéfilos. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Y si te interesa probarlo, en el enlace de la descripción tenés 83% de descuento y 4 meses gratis. Lo mejor, tiene 45 días de garantía, o sea, sin riesgo. Bájalo desde el link, activa tu VPN y sigue explorando el universo del cine sin límites. 1986. Mientras el mundo miraba hacia el futuro, un escritor llamado Stephen King volvía a mirar hacia la infancia. Una infancia marcada por la oscuridad, por aquello que uno jura haber olvidado, pero que sigue escondido debajo de la cama. Ese año, King publicó una de las novelas más extensas y ambiciosas de toda su carrera, It. Una historia sobre el miedo, pero también sobre crecer, olvidar y volver. En ese momento Stephen King ya era una máquina de éxito. Cada libro que lanzaba se convertía en un fenómeno. Carrie, El Resplandor, Cujo, Christine, Cementerio de Animales, todos habían consolidado su reinado como el maestro del terror moderno. Pero detrás de esa productividad casi sobrehumana, había un hombre completamente consumido por sus adicciones. Durante la escritura de It, King se encontraba en uno de los momentos más oscuros de su vida. El alcohol y las drogas eran parte de su rutina diaria, tanto que años después admitiría no recordar completamente cómo escribió algunas de sus novelas de esa época. Y sin embargo, entre ese caos mental, logró construir un universo gigantesco. It no solo era la historia de un payaso asesino, era la historia de toda una generación perdida, de la inocencia corrompida por los miedos adultos y los traumas de la infancia. La novela se convirtió en un éxito inmediato. Era terror, sí, pero también un retrato emocional del paso del tiempo, del dolor y de la amistad. La televisión de finales de los años 80 estaba atravesando una etapa de transformación. El público encendía la pantalla buscando comedias familiares, dramas románticos o historias inspiradas en hechos reales. El terror, en cambio, no encontraba su lugar. Hubo intentos como Freddy's Nightmares, la serie de Freddy Krueger, que intentaron trasladar el miedo a la televisión, pero se vieron atrapados por las reglas de las cadenas, la censura y los presupuestos ridículos. Sin embargo, el panorama comenzaba a cambiar. Series como Tales from the Crypt o Twin Peaks empezaban a demostrar que la audiencia estaba lista para algo más raro, más inquietante, más perturbador. Y mientras la televisión se abría lentamente al misterio y al horror, Hollywood no dejaba de mirar hacia el mismo nombre, Stephen King. Durante toda la década del 80, sus libros fueron una mina de oro para los estudios.
Cada historia que escribía terminaba convertida en película, pero si bien el público las amaba, Stephen King no tanto. Muchas de esas adaptaciones lo habían dejado completamente decepcionado. La más notoria fue El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, una película que hoy es considerada una obra maestra, pero que King odiaba con todas sus fuerzas. Sentía que Kubrick había traicionado el alma del libro, que había convertido su historia sobre la locura en una pesadilla fría y distante. Y aunque el escritor expresaba su descontento públicamente, a Hollywood no le importaba demasiado. Mientras sus películas generaran dinero, podían seguir cambiando, recortando o reinterpretando lo que quisieran. Esa confianza se reforzó en 1989 cuando Cementerio de Animales llegó a los cines y fue un éxito absoluto de taquilla, y con ese triunfo el siguiente paso era inevitable: adaptar It, la novela más ambiciosa y aterradora que King había escrito. Pero en lugar de llevarla al cine, una cadena de televisión decidió arriesgarse. ABC quería convertir It en un evento de horario estelar, una apuesta tan ambiciosa como peligrosa, porque adaptar esa historia con sus saltos en el tiempo, sus personajes múltiples y su monstruo cambiante no iba a ser nada fácil. Antes de It, solo una historia de Stephen King había llegado a la televisión. Fue en 1979 con la miniserie Salem Slot. A pesar de haber sido aclamada por la crítica, King nunca terminó de confiar en la televisión como medio para el terror. Decía que era un formato demasiado institucionalmente pusilánime y poco imaginativo para manejar el horror real. Pero una década después, ABC estaba dispuesta a demostrar lo contrario. Querían adaptar It y convertirla en un evento televisivo sin precedentes. Y para eso necesitaban a alguien que ya hubiera trabajado con éxito una de sus obras. El guión terminó en manos de Lawrence Cohen, el mismo que en 1976 había adaptado Carrie para Brian De Palma. La idea inicial era convertir It en una miniserie ambiciosa con un presupuesto de $12 millones, algo enorme para la época. ABC ofreció la dirección a George Romero, el legendario creador de La Noche de los Muertos Vivos. Romero aceptó encantado y comenzó a planificar cómo llevar a la pantalla los elaborados efectos prácticos que la historia requería, pero su entusiasmo chocó rápidamente con los límites de la televisión. Romero quería al menos entre 8 y 10 horas de duración para contar la historia completa y mantener el tono sangriento y grotesco que lo caracterizaba. La cadena, preocupada por los costos y la censura, redujo la duración a solo 4 horas. Romero no lo dudó, abandonó el proyecto. Era la segunda vez que se quedaba con las ganas de adaptar una obra de King después de haber perdido la oportunidad de dirigir Cementerio de Animales. Con el proyecto nuevamente a la deriva, ABC necesitaba a alguien que pudiera equilibrar la visión del terror con las limitaciones del formato. Fue entonces cuando apareció Tommy Lee Wallace, director, guionista y colaborador cercano de John Carpenter en Halloween 3. Wallace tenía experiencia en el género y sobre todo en trabajar con presupuestos ajustados. La serie iba a dividirse en 2 capítulos, el primero centrado en los niños y el segundo en sus versiones adultas. La cadena estaba especialmente preocupada por esta segunda parte, que consideraban más débil en el guión, por lo que la participación de Wallace fue clave. El proyecto se fue desmoronando y Lawrence Cohen tuvo que retirarse para cumplir otros compromisos, entre ellos la adaptación británica de Carrie, así que Tommy Lee Wallace quedó como el único guionista de la segunda parte y también como el responsable de dar forma definitiva al monstruo de Derry. It really is a deep challenge to condense a novel that rich, that deep, that dense into just a few hours of television. La cadena había dado luz verde al proyecto, así que no había tiempo que perder. Tommy Lee Wallace tuvo que reescribir toda la segunda parte del guión en apenas un par de noches. Era una tarea titánica. Adaptar It significaba resumir más de 1000 páginas en solo unas horas de televisión. Por eso Wallace decidió hacer algunos cambios. Quiso darle más peso a ciertos personajes como Mike y reducir la presencia de otros que no encajaban bien dentro del nuevo formato. Además, y en parte por pedido de la cadena,
eliminó gran parte de los elementos místicos y fantásticos del libro. Todo lo relacionado con el origen cósmico de It, la tortuga y las conexiones con otros universos del autor quedó fuera del guión. ABC quería un terror más terrenal, más directo y fácil de digerir para la audiencia televisiva. Sabía que no podía mantener cada detalle del libro, pero también sabía que lo más importante no era la fidelidad literal, sino conservar la esencia, el miedo a crecer, los traumas de la infancia y la idea de que el verdadero horror no siempre viene de un monstruo, sino de lo que dejamos atrás cuando intentamos olvidar. The movie has to capture some of the spirit of the writer's heart and mind. And if it doesn't, generally speaking, what the reader went to the book and found and loved, the movie audience won't. Por eso ahora era momento de formar al Club de los Perdedores, el corazón de toda la historia, un grupo de amigos que debía transmitir el miedo, la inocencia y el vínculo que unía a sus personajes a través del tiempo. La serie contaría la historia en 2 etapas, la infancia y la adultez de los protagonistas, por eso el casting debía funcionar como un espejo entre generaciones. El equipo comenzó por los adultos y para esta parte decidieron apostar por rostros muy reconocidos de la televisión de aquellos años. Entre ellos estaban Richard Thomas, John Ritter, Harry Anderson, Annette O'Toole y Richard Masur, entre otros. Todos con carreras sólidas y con la experiencia necesaria para sostener el drama de la segunda mitad de la historia. Pero el verdadero desafío llegó con el reparto infantil. No solo debían parecerse físicamente a los adultos, sino cumplir con 3 requisitos fundamentales: tener sentido del humor, poder transmitir dolor y ser convincentes al momento de sentir miedo. Después de una larga búsqueda, quedaron 3 actores finalistas por cada personaje. El equipo comenzó a probar combinaciones para encontrar la química perfecta entre ellos. El primero en ser elegido fue Jonathan Brandis, quien impresionó a todos con su talento. Cumplía a la perfección con los 3 elementos que buscaban y se quedó con el papel de Bill, el niño tartamudo que se convierte en el líder del grupo. Brandis ya tenía una carrera prometedora, pero It lo llevó al estrellato. Durante los años siguientes se convirtió en un ídolo adolescente, aunque su carrera se fue apagando lentamente. Años más tarde su historia terminaría de manera trágica cuando se quitó la vida a los 27 años. El resto del elenco infantil se completó con Brandon Crane, Adam Farrells, Seth Green, Emily Perkins, Ben Heller y Marlon Taylor. Una vez elegido el reparto completo, el equipo de producción quiso crear un vínculo real entre los niños y sus versiones adultas. Organizaron un pequeño campamento donde todos convivieron durante varios días, compartieron juegos, charlas y ejercicios de actuación para construir juntos la relación que se vería en pantalla. Brandon Crane fue quien más sintió la presión, ya que muchos creían que no se parecía en nada a John Ritter, su versión adulta, pero John, con la generosidad que lo caracterizaba, se encargó de ayudarlo personalmente. Pasaban horas juntos practicando gestos, modos de hablar, incluso pequeños detalles como la famosa mordida de uña del personaje. Fuera del rodaje, John se convirtió en una especie de hermano mayor para todos. Organizaba partidos de fútbol, tardes de videojuegos y se aseguraba de que el ambiente fuera lo más ameno posible. Su energía positiva marcó profundamente a todo el elenco, que años después recordaría aquel rodaje como una experiencia inolvidable. Si había un desafío mayor que adaptar 1000 páginas de Stephen King, era encontrar al rostro del miedo, el actor que pudiera dar vida a eso, a esa criatura que podía pasar en cuestión de segundos de ser un payaso amigable a un monstruo salido de una pesadilla. El equipo necesitaba a alguien capaz de moverse entre la comedia y el terror con la misma naturalidad, alguien que hiciera reír y que luego helara la sangre. Durante semanas barajaron miles de nombres: Herbie Fierstein, Roddy McDowall, incluso Alice Cooper, pero nada terminaba de encajar, hasta que una noche alguien volvió a poner The Rocky Horror Picture Show, y ahí estaba él, Tim Curry, desbordante, magnético, teatral. Tenía exactamente esa mezcla de encanto y locura que necesitaban. Cuando lo contactaron, Curry aceptó de inmediato. Dijo que Pennywise era el tipo de personaje con el que podía divertirse y asustar al mismo tiempo, pero puso una condición muy clara: debían escuchar su opinión sobre el maquillaje.
Tim ya había pasado por una experiencia traumática en Legend de 1985, donde interpretaba al mismísimo diablo bajo capas y capas de prótesis que tardaban horas en aplicarse. Aquel rodaje lo había dejado agotado física y mentalmente. Por eso, esta vez pidió algo diferente. Un diseño que le permitiera usar su rostro, gesticular libremente y construir el miedo desde la actuación, no desde el maquillaje. El equipo de arte se tomó el pedido en serio. Durante semanas trabajaron distintos bocetos del payaso, versiones tristes, grotescas, envejecidas, caricaturescas, hasta una inspirada en los payasos vagabundos del cine mudo. Querían encontrar ese punto exacto entre lo inocente y lo aterrador. Le tomaron un molde facial al actor y prepararon dos pruebas. Una era la versión que quería el departamento de arte, más exagerada, más monstruosa. La otra la que proponía Carrey, más simple, más humana. Cuando vio la primera, Carrey fue directo. Si quieren que use este maquillaje aterrador, entonces creo que tienen al actor equivocado. He said, "Look, just make me as a straight clown, and I will scare the audience." I thought, of course. That's why we have Tim Curry. El mensaje fue claro. Decidieron eliminar las prótesis, conservar la cabeza de globo y adoptar el diseño de maquillaje que él mismo había sugerido. El resultado fue una máscara mínima, pero con una presencia que lava la sangre. Y así nació Pennywise, un rostro que no necesitaba deformarse para dar miedo, porque el verdadero terror estaba en su sonrisa. It's always kind of tough having that stuff stuck on you. El rodaje se realizó en Vancouver y estaba previsto que durara 3 meses, pero para el director no fueron semanas sencillas. El proyecto era ambicioso, complicado y lleno de presión. Sin embargo, lo peor no fue la dificultad técnica, sino la convivencia con el elenco. El grupo de adultos ya había trabajado junto en otros proyectos, por lo que se conocían demasiado bien. Eso generaba un ambiente de bromas constantes, de risas en los momentos menos indicados y de una falta de seriedad que a veces hacía perder el rumbo del rodaje. Pero quienes más imitaban ese comportamiento eran los más jóvenes. Los niños se habían vuelto inseparables, tenían una gran conexión y sobre todo una energía inagotable. Se la pasaban haciendo travesuras, viviendo cada escena con una intensidad que a veces rozaba el caos. Esa misma intensidad, sin embargo, también los llevaba a chocar entre ellos, especialmente Jonathan Brandis y Brandon Crane, que solían discutir más de una vez en el set. Tommy Lee Wallace por momentos perdía el control, como en aquella escena en la que debía aparecer un oficial de policía y uno de los chicos bromeó con que se estaban masturbando. Las carcajadas se repetían una y otra vez, obligando a cortar la toma varias veces y retrasando el cronograma. Fue entonces cuando el director tuvo que poner orden y recordarles lo que significaba ser profesionales. Look, you're actors here. I know you're having fun. I love you're having fun. You have to do your job. Los jóvenes prácticamente no tenían interacción con Tim Curry. Él no compartía muchos momentos con ellos y las pocas veces que lo veían solía estar descansando y fumando en silencio. Incluso los más pequeños apenas podían mirarlo del miedo que les provocaba. La niña del comienzo del film filmó todas sus escenas sola, porque cada vez que veía al payaso lloraba de verdad. Pero si hubo alguien que sufrió de manera especial durante el rodaje, fue Emily Perkins. El grupo de varones la acosaba constantemente, burlándose de ella por no conocer completamente a su personaje. Le recordaban una y otra vez que, según el libro, los niños tenían relaciones sexuales con Beverly. Aquellas bromas no eran inocentes, eran crueles y humillantes, y con cada comentario, Emily se sentía más insegura y vulnerable. La situación se volvió especialmente intensa durante la filmación del final de la primera parte, cuando su personaje debía atacar al payaso con una resortera. Emily no sabía disparar bien y sus compañeros se burlaban de ella sin piedad. Fueron momentos de verdadera presión, de angustia y soledad en un set donde la diversión de los demás la hacía sentir aún más aislada. Decidida a tomar el control, Emily leyó el libro completo para entender en profundidad a su personaje. Aquella decisión no solo le permitió superar las burlas, sino también transformar su miedo en fuerza y convicción frente a la cámara. Lo que podría haber sido una experiencia completamente traumática se convirtió en una lección de resiliencia que marcaría su carrera y su vida. Por supuesto, aquella escena sexual nunca iba a tener cabida en la televisión. El guionista consideraba que además de
parecer demasiado fuerte para el público, rompía la lógica del relato. La criatura devoraba la niñez y esa escena la destruía simbólicamente. Algo similar ocurrió con la secuencia en la que los niños se cortaban las manos para sellar su pacto. Los anunciantes de ABC estaban muy preocupados por lo que consideraban imágenes inapropiadas y advirtieron que no permitirían que apareciera. Por eso el director tuvo que modificarla. En lugar de sangre, los niños compartían el mismo inhalador. La censura por parte de la cadena se volvió cada vez más fuerte, hasta que el equipo, cansado de las interferencias, se plantó frente a los ejecutivos y les dijo que no aceptarían más cambios. Sorprendentemente, ABC cedió. Les permitió terminar el proyecto, aunque más tarde colocaría un gran aviso antes de la emisión, advirtiendo al público sobre el contenido del programa. Pero los problemas no terminaban con los actores o la censura. La historia de It exigía un despliegue enorme de ciencia ficción y terror, criaturas, efectos especiales, elementos sobrenaturales. Todo debía sentirse real. Con el presupuesto limitado y la tecnología de la época, el departamento de efectos prácticos hizo un trabajo impresionante. Se pudieron ver monstruos como la momia, el hombre lobo adolescente y el padre de Beverly, muerto y vestido de mujer en escenas que todavía hoy sorprenden por su impacto visual. Incluso habían preparado una versión del payaso para la segunda parte. Como los adultos ya sabían que It era un monstruo, el diseño del payaso iba a ser más acabado, más arruinado y grotesco. Aunque la idea fue descartada para el desarrollo principal, parte de ese diseño se pudo ver en el final de la primera parte cuando los niños le tiran ácido en el rostro. Inicialmente todo se filmó usando el maquillaje estándar, pero al ver que podían adaptar aquel diseño antiguo a la escena, se hicieron regrabaciones. Llamaron a Tim, rehicieron la toma del desagüe con una miniatura y recrearon el momento del payaso cayendo por el caño, que requirió volver a construir el muñeco desde cero. Pero sin duda el final más complicado fue el de la segunda parte, un cierre que terminó decepcionando a casi todos y que contrastaba con la brillantez y tensión acumulada a lo largo de toda la miniserie. The one thing I loathed was what they did with him at the end. They made him into this awful plastic spider. Uno de los desafíos más difíciles de adaptar fue el momento culminante de la historia, la verdadera forma de It. El payaso desaparecía y la criatura debía revelar su forma definitiva, una araña gigantesca. Pero no querían que fuera cualquier araña, tenía que ser un monstruo aterrador. Para los planos cercanos y las escenas de contacto con los actores, se diseñó un animatronic gigantesco. Para los planos lejanos, un muñeco permitía hacer stop motion y mantener la ilusión de movimiento. El animatronic era enorme y pesado, lo que hacía que casi no se moviera y se derrumbara constantemente. Dentro de la criatura había un operador y otro la manejaba con control remoto, moviendo los ojos, los colmillos, incluso simulando el veneno que lanzaba. Aún así, el resultado final no convenció a nadie, ni a los creadores ni a la audiencia. El director consideró que su mayor error fue la ausencia de Tim Curry en ese momento. Jamás imaginó que la presencia del actor sería tan trascendental y en ese punto quiso ser fiel al libro. Cuando estuvo filmado y editado, realizaron una proyección privada exclusivamente para Stephen King. La cadena quería saber qué opinaba el escritor, famoso por ser extremadamente crítico con las adaptaciones. Después de verla, King quedó satisfecho y les dio el visto bueno para su emisión. En noviembre de 1990 se estrenaron los 2 capítulos de la miniserie. Fue un éxito inmediato. La audiencia superó los 30 millones de espectadores. El estreno se convirtió en un evento televisivo con familias completas pegadas a la pantalla, gritando, saltando y conteniendo la respiración ante cada aparición de Pennywise. Tim Curry había logrado algo que pocos actores en la historia del terror habían conseguido: transformar la televisión en un espacio donde el miedo podía sentirse de verdad. Con el tiempo, la miniserie de It trascendió su formato original, se convirtió en un producto de culto, estudiada y recordada por generaciones, y Pennywise pasó a ser uno de los íconos más aterradores del género. Su mezcla de humor, maldad y vulnerabilidad dejó una marca imborrable en la cultura popular, demostrando que el terror podía ser tan intenso como una película para cine, y que a veces el verdadero miedo estaba en lo que nos era más cercano,
un payaso en el sótano, esperando a que bajemos la guardia. Así, más de 30 años después, la historia de It sigue viva, recordándonos que los monstruos existen, pero también que los héroes pueden ser niños que aprenden a enfrentarlos. Ahora quiero leerte en los comentarios qué te pareció esta tremenda historia. Te voy a estar leyendo. Muchas gracias por haber visto el video. No olvides de dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nada. Hasta acá llegamos, amiguitos. Nos vemos en la próxima.